se va a acumular en las regiones donde existan estas células cancerígenas. Generalmente podemos sospechar que ya hay afección de hueso cuando a la paciente se le toma una muestra de sangre y detectamos una elevación de una enzima llamada fosfatasa alcalina. La tomografía computarizada nos apoya para diagnosticar afección en hígado o en pulmones. Esta de antemano se puede sospechar cuando encontramos una exploración física normal, cuando hay pruebas de funcionamiento hepático normales o también cuando hay elevación de la fosfatasa alcalina. Y ya una vez que se realiza la biopsia de forma quirúrgica, incisional o excisional, durante la cirugía, si la paciente a la hora de meter la cirugía, es necesario hacer búsqueda de ganglios linfáticos o el llamado ganglio centinela, que es el ganglio más probable de tener células cancerosas, y este se puede hacer de dos formas: una inyectando un tinte azul o una sustancia radioactiva durante la cirugía. Entonces se busca, ya sea a la hora de inyectar el tinte azul, dónde pinta, si es que pinta en algún ganglio, o bien por fluoroscopía se busca esta sustancia radioactiva a nivel ganglionar, y si se localiza, está indicado quitar el ganglio y el conjunto o el grupo ganglionar que esté afectado. Para el estadiaje del cáncer de mama, pues se utiliza el método TNM, recordando que T se refiere al tamaño del tumor, que va desde 2 a 5 centímetros o más, el número de ganglios linfáticos afectados y en dónde se encuentran, o más bien el grupo de ganglios afectados, y si existen o no metástasis. De acuerdo a las diferentes combinaciones entre estos parámetros, están los estadios del 1 al 4. El 4 pues ya nos habla de la presencia de, sin importar el tamaño ni los ganglios afectados, pero si ya hay metástasis ya es un estadio 4. Y esto es importante para la supervivencia, ya que en estadio 1 a los 10 años el 90-80% de las pacientes con cáncer de mama van a sobrevivir. En cambio, en estadio 4 a los 10 años solo un 10% va a tener una sobrevida. Entonces, ¿cuáles son las bases del tratamiento del cáncer de mama? Pues primero que nada, como en cualquier tumor sólido, se debe valorar la cirugía. Y esta, dependiendo de las características del ganglio centinela y del estadiaje, puede ser una cirugía conservadora, es decir, solo quitar el tumor o parte de la mama, o una mastectomía radical, incluyendo quitando el grupo de ganglios afectados. La radioterapia en México, con la modalidad que se utiliza, es la modalidad externa, y esta es 5 días a la semana durante 4 a 6 semanas. También está disponible la braquiterapia o terapia interna, que se utilizan tubos cargados con una sustancia radiactiva y se coloca algunos minutos a diario. Esta tiene la ventaja pues, de ser más localizada y menos efectos adversos. La terapia hormonal, y de ahí la importancia de determinar si el cáncer tiene o no receptores hormonales, ya que si se detecta la presencia de receptores de estrógeno, se pueden dar fármacos que bloqueen su acción. En el caso de las pacientes que se detecta cáncer de mama antes de la menopausia, está indicado utilizar tamoxifeno, que es un fármaco que bloquea la acción del estrógeno, agentes, y esta impide la producción de estrógeno a nivel de los ovarios. Y en las pacientes premenopáusicas cuyos ovarios aún funcionan, pues está indicada la oferectomía. Después de la menopausia, los tratamientos que se utilizan pues, son inhibidores de la aromatasa, que es una enzima que produce el principal estrógeno del cuerpo, que es el estradiol, o bien puede utilizarse también el tamoxifeno. Y por último, la quimioterapia, que la quimioterapia está basada principalmente en dos fármacos, que son los taxanos y las antraciclinas, y terapia dirigida o la terapia con biológicos, que actualmente los más utilizados son trastuzumab y lapatinib. La quimioterapia se puede utilizar de forma adyuvante, es decir, posterior a la cirugía de mama, y esto se ha visto que el uso de quimioterapia va a eliminar la enfermedad micrometastásica, es decir, incluso antes de que se manifieste clínicamente o por estudios de extensión, en un 27%. También va a disminuir el riesgo de recurrencia y muerte independientemente de la edad, de la metástasis ganglionares y de si tiene o no receptores de estrógenos. Y se ha visto que existe el mayor beneficio para
cáncer de mama hasta el momento se ha comprobado con las antraciclinas, y se ha visto que mejora la supervivencia en comparación con el esquema que antes se utilizaba a base de ciclofosfamida, metotrexate y fluoracilo. Cuando se añaden taxanos al mismo tiempo o después de las antraciclinas, se ha visto que hay una mejoría en la supervivencia en pacientes que ya tienen afección a ganglios linfáticos. Las antraciclinas son un grupo de fármacos que se obtienen de una bacteria llamada Streptomyces peuticus, y el primero que se sintetizó fue la daunorubicina. Cuando a la molécula de daunorubicina se le agregó en su posición 14 un hidroxilo, una molécula de oxígeno con hidrógeno, dio origen a la adriamicina o doxorubicina. ¿Cómo funcionan las antraciclinas? Lo que hacen es que el fármaco se va a intercalar entre los escalones del ADN o entre los pares de bases de ADN, y esto a su vez, bueno, va a alterar los genes o la información de la célula tumoral, que va a impedir a su vez que o va a disminuir la tasa de replicación. Asimismo inhibe la topoisomerasa 2, que es una enzima encargada de reparar el ADN. Entonces inhibe esta enzima, y ya que se altera este ADN, además pues no se puede reparar por la misma acción de las antraciclinas. También forma algunos radicales libres o productos del oxígeno que van a afectar el ADN. Sin embargo, de ahí que también afecte células normales y principalmente las células del corazón, y pueden afectar también la membrana de las células. En cuanto a los taxanos, bueno, estos fármacos van a impedir el crecimiento celular al detener la fase de división celular. Los taxanos que se utilizan, bueno, son paclitaxel y docetaxel. Y de ahí que los taxanos tengan gran actividad de cáncer metastásico, ya que es un cáncer que nos está hablando de una replicación o una división activa y a tasas muy elevadas. Entonces, normalmente cuando se divide una célula, se forman estas estructuras llamadas microtúbulos, y el proceso por el cual se divide una célula se le llama mitosis. Entonces, ya que se alinean los cromosomas, antes de separarse se forman estos filamentos, y estos son los que guían a los cromosomas para separarse y dar origen a las células hijas. Los taxanos lo que hacen es que se intercalan en estos microtúbulos y desarreglan toda la estructura de la célula, y esto impide que se dividan. Se ha visto que en combinación con diversos agentes aumentan su efectividad, y tiene la ventaja que este fármaco es radiosensible, es decir, aumenta el efecto de la radioterapia. Ahora bien, en cuanto a la terapia dirigida o la terapia con biológicos, bueno, es primero importante saber cómo surgen estos medicamentos, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos, en general, un anticuerpo o una inmunoglobulina es una proteína que existe normalmente en nuestro organismo, y que va a hacer o va a detectar cuando un agente extraño se introduce en nuestro cuerpo. Este anticuerpo, bueno, el sistema inmunitario lo va a detectar y va a producir anticuerpos o proteínas por parte de los linfocitos B, una célula especial del sistema inmune. Este anticuerpo se pega a este agente extraño y lo marca para que otras células vengan y lo destruyan. Estos anticuerpos van a existir no solo en el humano, existen en los seres vivos, en animales, y especialmente en animales de experimentación. Lo que se hace es de que se toman tumores humanos, por ejemplo, un tumor de pulmón o cáncer de mama. Se toma una parte de este tumor y se introduce en un animal, ya sea en un ratón o en un conejo. Entonces, el sistema inmunitario de este animal va a reconocer a este tumor como un agente extraño, y van a fabricar anticuerpos contra estas moléculas por parte de los linfocitos B de este animal de experimentación. Entonces, este linfocito B va a producir específicamente anticuerpos contra este tumor. Si nosotros tomamos este linfocito B y lo sacamos de este animalito, va a morir rápidamente. Entonces lo que necesitamos es tener muchos linfocitos B para producir gran cantidad de anticuerpos. Lo que se hace es juntar este linfocito B con una célula con proliferación ilimitada.
Una célula con proliferación ilimitada pues es una célula neoplásica, una célula cancerígena. La que se utiliza es generalmente las células del mieloma múltiple. Entonces se pega una célula de mieloma múltiple con un linfocito B y se forma un clon, y cuando existe un gran número de células idénticas o de un solo tipo, se le llaman células monoclonales. Estas células monoclonales tienen la capacidad entonces de fabricar gran cantidad de anticuerpos finalmente contra este tumor que se inyectó en el animal de experimentación. El término MAB que encontramos al final del nombre de los fármacos se refiere a monoclonal antibodies, anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos finalmente, si nosotros los metemos en el ser humano, pues son sustancias extrañas porque provienen de un animal de experimentación. Entonces, por ingeniería genética se fabrican anticuerpos humanizados o purificados, y esto es que solo se conserva la porción del anticuerpo que reconoce al tumor como extraño, y el resto, o sea el 90% de la proteína o del anticuerpo, pues va a ser humano. Entonces este anticuerpo lo que va a hacer es de que va a reconocer a esta célula o a este receptor como extraño, y se va a pegar y va a impedir todas las acciones que ejerce este receptor cuando se une a su proteína que lo activa. Así tenemos el trastuzumab, que es el Herceptin. Este anticuerpo no monoclonal tiene la capacidad de unirse selectivamente al receptor que codifica el HER2-neu, que es el receptor humano para el factor de crecimiento epidérmico tipo 2. Entonces lo que hace es que el trastuzumab se pega aquí a este receptor e impide las acciones normales del receptor, que son la migración, la proliferación y la supervivencia de estas células cancerígenas. Se puede utilizar solo o en combinación con quimioterapia, y se ha visto que tiene beneficio en la supervivencia libre de la enfermedad. El apatinib es un fármaco que se utiliza de forma oral, que tiene la capacidad de inhibir a la tirosineasa. Esta es una enzima que está pegada aquí a este receptor del HER2-neu, y que cuando se activa esta enzima, y por medio de la actividad de esta enzima se llevan a cabo estas funciones. El apatinib lo que hace es inactivar esta enzima, por lo que también inactiva el resto de las funciones. Se puede utilizar en terapia combinada y bueno, está aprobado como primera línea de tratamiento en cánceres con marcadores triple positivo. Y también se ha visto que puede ser adyuvante o puede ser coadyuvante, es decir, después del tratamiento con trastuzumab. En otras modalidades de terapia dirigida está el bevacizumab, y este fármaco se basa, o más bien este anticuerpo monoclonal se basa en el principio de que los tumores necesitan vasos sanguíneos para alimentarse y así poder crecer. Los tumores, para producir vasos sanguíneos, producen una sustancia que también normalmente se secreta en el cuerpo, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces el tumor empieza a secretar este factor de crecimiento y empiezan a crecer vasos sanguíneos que van a estar alimentando al tumor. El bevacizumab, su principio es de que se va a pegar al receptor de este factor de crecimiento endotelial. Entonces al pegarse pues inhibe la función, y como vemos aquí, pues normalmente una célula tumoral produce este factor de crecimiento, crecen varios vasos sanguíneos y favorece el crecimiento del tumor. Cuando se utiliza bevacizumab, se bloquea la acción de este factor y crece menor cantidad de vasos sanguíneos, y por lo tanto hay menos sustrato, menos comida para que este tumor crezca. Bueno, pues eso es todo en cuanto a cáncer de mama.